Aquí viene un ejemplo de cuando uno quiere prosperar y ser mejor. Él hizo coloprocto en el Hospital General, se acercó a nosotros y dijo, pues sí sé hacer algunas cosas, pero me falta más tiempo para prepararme, tanto en colon y desde luego arriba. Y hizo el curso de endoscopía después, 2 años, y es, como todos ustedes, un experto en muchas cosas. Nos va a hablar de prótesis de colon o cirugía en obstrucción maligna. A ver. Muchas gracias, doctor, por la presentación y gracias a la familia de los diagnósticos por la presentación. Familia de la cual orgullosamente me siento parte. Gracias. De lo que vamos a hablar hoy es de qué hacer con el paciente que llega ocluido por una obstrucción maligna por un cáncer de colon. En general tenemos 2 opciones, una, colocar una prótesis o llevar al paciente a cirugía de urgencia. Como comentaba ayer el doctor García, cada vez hay más pacientes con cáncer de colon. Según estadísticas de 2020, en 185 países, actualmente el cáncer de colon representa la tercera causa más común de cáncer y la segunda causa de mortalidad por cáncer. Es un problema evidentemente creciente. Y más o menos 1 de cada 5 pacientes con cáncer de colon va a llegar con nosotros con un problema de oclusión. Anteriormente, cuando yo hice la residencia, solamente teníamos la opción quirúrgica. Sin embargo, por las características de estos pacientes, que en general son pacientes mayores, muchas veces con comorbilidades, que llegan en mal estado, desequilibrios metabólicos y electrolíticos, tenemos unas tasas de mortalidad y de morbilidad bastante elevadas. Por otro lado, quien ha operado a uno de estos pacientes sabe que uno se encuentra con asas de intestino dilatadas, edematosas, con isquemia, y nos vemos forzados, por seguridad del paciente, a hacer un estoma, que en muchos casos el estoma queda permanente, que ya no cerraría a lo largo de la vida del paciente. En función de esto, en diferentes grupos endoscópicos, se empezó a intentar paliar la obstrucción con prótesis, inicialmente de las que había diseñadas para el esófago. Este artículo es de 1990 de Alemania, en donde pues, empezaban a poner las prótesis rígidas. A mí todavía me tocó ver en el hospital de oncología incluso poner una con el doctor Bermúdez, no sé si te acuerdas, Cigarro, que la verdad era algo un poco complicado, pero bueno, se empezaron a poner también prótesis de las de esófago para paliar estos tumores. En la actualidad, obviamente contamos con prótesis diseñadas específicamente para colon de diferentes marcas, de Boston, de Cook, de Taiwan. En general, todas estas prótesis comparten una característica y es el material de que están hechas, que es nitinol, una aleación de níquel con titanio, que le da una gran flexibilidad y resistencia a estas prótesis. La mayoría, de hecho las que están disponibles en Estados Unidos, son las prótesis descubiertas, que tienen la ventaja de que al ser descubiertas migran menos. La desventaja que tienen es que se obstruyen un poco más. Aquí tenemos también las prótesis coreanas de Combi, que son parcialmente cubiertas con una malla de silicona. Y en general, pues en la aplicación de las mismas hay dos vías. Uno a través del endoscopio, que es TrueScope, o paralela al endoscopio. Se recomienda en general el uso de fluoroscopía como apoyo a la endoscopía para la aplicación de las mismas. Y eso actualmente las guías, la EPE, por ejemplo, lo establece de forma clara, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Es una animación de cubo muy sencilla, básicamente es para el endoscopio, la guía a través de la estenosis. Una vez que se pasa ya la guía la prótesis sobre la guía, se hace la aplicación de la misma prótesis.
quedando la obstrucción permeable. Este artículo es de 2007, que parece que fue hace poco, pero ya son casi 20 años. Ya desde entonces se vio que la colocación de prótesis era realmente algo viable, con un éxito técnico del 96%, cercano al 100%, con un éxito clínico, es decir, la intención con la que se colocó la prótesis también superior al 90%, y con una duración media de 3 meses, en un rango de 2 hasta 9. Es un tiempo bastante razonable. Obviamente, también desde entonces se reportaron las complicaciones, con una tasa de reintervención más o menos del 20%, ya sea por migración o por reobstrucción, y muy importante por perforación, que de aquí, de este 4 o 5%, se ha mantenido más o menos estable en diferentes series a lo largo del tiempo, pero sí hay reportes en piezas quirúrgicas en pacientes a los que se les ha puesto una prótesis, de que hay microperforaciones hasta en un 15% de los casos. Entonces, si sumamos ese 5%, digamos, con el 15%, ya estamos hablando de muchas más perforaciones de las que creemos. Lo que pasa es que a veces esas microperforaciones no dan realmente muchos síntomas, y es algo muy importante en relación a la cuestión oncológica, como lo vamos a ver también más adelante. Antes de pasar a quiénes les vamos a poner la prótesis, en quiénes está totalmente contraindicado. Primero, si tenemos pacientes que tengan sospecha de perforación, isquemia, pacientes con datos sistémicos de toxicidad o datos abdominales, en definitiva no se debe colocar una prótesis. También, si en la tomografía vemos un absceso intraabdominal, pues está contraindicado. La siguiente es una indicación no absoluta, una contraindicación, perdón, y es la localización baja. En general se menciona que si el tumor está al alcance del dedo, no se debe colocar la prótesis. Principalmente, y no es porque no se pueda, sino porque son pacientes que van a tener dolor, que van a tener sangrado, y que muy probablemente a la hora de pujar arrojen 50,000 pesos al excusado. Y por último, esta indicación es, hay artículos más recientes que dicen que esto no es cierto, pero la quimioterapia adyuvante antiangiogénica con agentes de tipo el bevacizumab sí puede provocar mayor índice de perforación. Y esto surgió a partir de este estudio de 2011, en donde se pusieron 184 prótesis en 200 pacientes, con una tasa de perforación del 6%, pero 4 de 8 pacientes a los que se les dio el bevacizumab tuvieron perforación. Es decir, un riesgo 20 veces mayor en relación a los otros pacientes. Entonces, no hay algo definitivo en ese sentido, pero sí es algo que tenemos que considerar. Tenemos dos escenarios principales en donde se va o podemos colocar una prótesis. Uno es el paliativo, y otro es como puente para cirugía, o BTS por las siglas en inglés, que es Bridge to Surgery. En relación a lo paliativo, las guías de la ESG de 2020 hacen esta mención. La prótesis es el método terapéutico de elección para la paliación de la obstrucción maligna del colon. Aquí se puede decir que sí hay cierto consenso, ¿no? Es una recomendación fuerte en base a una evidencia de alta calidad. Este es un pequeño paréntesis porque son otras cuestiones que se comentan en las guías que me parecieron relevantes. Siempre se debe realizar un TAC con contraste cuando hay sospecha de obstrucción previa a la colocación de la prótesis. No se recomienda la colocación de prótesis en forma profiláctica, o sea, no es por si se obstruye, o sea, si el paciente no tiene realmente datos de obstrucción, no se recomienda poner prótesis. Se recomienda el uso de prótesis no cubiertas. Tenemos que cuidar que el tamaño de la prótesis sea adecuado. Se recomienda más o menos que sobresalga 1,5 centímetros a 2 centímetros por lado de la misma estenosis, y no debe hacerse dilatación de las estenosis.
Las prótesis deben colocarse, y esto se relaciona un poquito a lo que hablaba ahorita el doctor Sobrino, por un endoscopista con experiencia. En diferentes artículos se menciona por lo menos 20 procedimientos. Y si el endoscopista no tiene esa experiencia, pues sí hacerse acompañar de alguien que la tenga. ¿Okay? Y recomienda también la utilización combinada de fluoroscopía y endoscopía. Ahora, en el caso de la prótesis como puente de cirugía, porque BTS no es el grupo coreano, aquí hay un poquito más de falta de consenso o de controversia. Y las mismas guías de la ESCE ponen todo este párrafo en donde básicamente dicen que es una opción. Es una opción que va a depender del paciente, de la disponibilidad de recursos. Mencionan que la sobrevida, la morbilidad y la tasa de estomas es menor, pero sí que el riesgo de perforación conlleva una mayor tasa de recurrencia. ¿Okay? En cuanto a lo que menciona este expert review del AGA, dice que también en pacientes curables es una opción, ¿sí? Para permitir obviamente una resección electiva en una sola etapa. ¿Por qué esta falta de consenso? La literatura da resultados muy contradictorios. La mayoría también son series de pacientes pequeñas, muchas veces retrospectivas, y en general no hay mucho acuerdo en este sentido. Este me pareció, eso es desde el 2023, y me pareció un artículo muy interesante, porque incluyeron solamente estudios aleatorizados, controlados, que se encontraron en la literatura a lo largo de 10 años. Como ven, son estudios realizados en todo el mundo, algunos con intento curativo y otros paliativo, realizados en en hospitales individuales o multicéntricos. ¿Y qué encontraron en este metaanálisis? Fueron 19 estudios de más de 1000 pacientes, una mortalidad similar en ambos grupos, una tasa global de complicaciones menor en el grupo de las prótesis, también una tasa de estomas menor y de estomas permanentes estadísticamente significativamente menor. Mortalidad a un año también similar, pero, y aquí está el pero, una tasa global de recurrencia tumoral mayor. ¿Sí? Este es un estudio japonés en donde buscaron células, hicieron análisis molecular para buscar células tumorales en pacientes a los que se les colocaban prótesis, y ellos concluyeron que las prótesis no son benéficas en el pronóstico oncológico a largo plazo. Y mencionan que obviamente si hay una perforación, esto va a promover las siembras de células tumorales y la diseminación de las mismas. También la compresión del stent puede ocasionar siembra o la producción de ácido hialurónico, que son moléculas adhesivas que pueden promover la progresión de los tumores. Hay evidencias que dicen lo contrario. Por ejemplo, es un análisis retrospectivo, no con muchos pacientes, pero sí con un seguimiento a 10 años. Y acá, vieron que realmente no había diferencia entre ambos grupos. Mortalidad similar, ganglios linfáticos reconectados positivos y tasas de invasiones prácticamente iguales en los dos grupos. Este es un estudio multicéntrico europeo, el ESCO Trial, en donde hicieron un seguimiento a 4 años. Aquí también la tasa de recurrencia, tanto locorregional, hepática, pélvica, pulmonar, fue prácticamente igual en ambos grupos, incluyendo la cantidad de recurrencias en el grupo de cirugía fue un poco mayor que en el de prótesis. Entonces, como les decía, no hay realmente algo definitivo en cuanto al pronóstico oncológico. De hecho, los estudios que se están llevando a cabo actualmente, la tendencia es dar quimioterapia neoadyuvante junto a la colocación de la prótesis. Esto da espacio
a que hay una mayor tasa de resección laparoscópica, menor tasa de estomas, aunque los resultados obviamente a largo plazo aún son inciertos. Aquí la lógica es que la quimioterapia neoadyuvante va a reducir el estadio tumoral y va a destruir las células diseminadas por la implantación de las prótesis. Este es un pequeño paréntesis también, porque el 90% de los estudios son en tumores del lado izquierdo, pero aquí en esta revisión que se publicó en 2022, en donde exclusivamente analizaron estudios en pacientes con tumores del lado derecho, se ve que también es una buena opción la aplicación de prótesis, teniendo menor morbo y mortalidad aún en estos tumores. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que hacer como endoscopistas o como cirujanos? Es un problema complejo. Obviamente los dos tienen pros y contras, no existe un método perfecto, pero sí tenemos que considerar que la tecnología y el cuidado del paciente con cáncer están mejorando, están evolucionando. Siempre se debe individualizar y hacer un abordaje multidisciplinario, oncólogo, internista, cirujano, endoscopista. ¿Sí? Y otras consideraciones, la experiencia del endoscopista, las características de la obstrucción. No es lo mismo poner una prótesis en algún segmento más o menos recto a un ángulo esplénico, por ejemplo, en donde hay una angulación importante. También no es lo mismo poner una prótesis en una estenosis pequeña a una estenosis más larga, ¿sí? Y obviamente de los recursos disponibles. En conclusión, sí se puede establecer actualmente que la prótesis es el método de elección como paliación en el paciente que es quirúrgicamente incurable. En el caso de prótesis como puente a cirugía, no es el estándar de tratamiento actualmente en base a lo que está como evidencia en la literatura. Obviamente la indicación es evitar un procedimiento de 2 pasos y permitir la optimización del estado general del paciente y una adecuada estadificación preoperatoria. Porque también a veces de primera intención es difícil establecer si vamos a realmente paliar al paciente o si se puede hacer un intento curativo. Pero sobre todo, personalmente creo que la prótesis es algo muy valioso en pacientes con un riesgo quirúrgico elevado. De hecho, por último, este algoritmo precisamente hace referencia a pacientes mayores con un riesgo quirúrgico elevado. Si el paciente tiene estas características, obviamente si tiene alguna indicación de cirugía de urgencia, se opera. Si no, se le puede poner prótesis. En caso de que se trate de un paciente joven que no tenga indicaciones quirúrgicas de urgencia, lo que tenemos que preguntarnos aquí, si el paciente es potencialmente curable. Si esta es la respuesta, sí, el paciente debe ir a cirugía. Si es paliativo, lo ideal es colocar una prótesis. Gracias.